Vamos a continuar con el shiur de la clase de la introducción a la Kabbalah. Dejamos inconclusa este subtema que se llama el lenguaje de los Jajamín. La revelación de un Jajam de la Torah a un receptor entendido. Eso lo dejamos inconcluso, es decir, no terminamos. Vamos a concluirlo ahora. Estábamos hablando acerca de lo importante que es que un alumno que va a recibir enseñanza, instrucción, pueda ser entendido en su propia capacidad. O sea, debe ser entendido. ¿Por qué debe ser entendido? Vamos a explicarlo. Ya aprendimos que debe ser entendido. Continúa el texto. Es al contrario que desde el superior se enseñará al inferior. Es decir, que al comienzo necesitamos alcanzar primero las raíces superiores en cantidad, las cuales están arriba en la espiritualidad, encima de cualquier imaginación. Pero con el alcance puro, y una vez que el bien alcanza las raíces superiores con su propia mente, el alumno, le es posible examinar las ramas tangibles que están en este mundo y saber cómo cada rama está relacionada con su raíz en el mundo superior, en todas sus órdenes, en cantidad y cualidad. Estamos diciendo que este alumno debe tener el conocimiento necesario por su propia mente, o sea, por sí mismo, un rasgo de su intelecto, es que pueda tener conocimiento de lo que hay en los mundos superiores, con su propio conocimiento. Algo innato, podemos decirle así. O sea, que nació con ello. ¿Está bien? Que ya lo traía. Y luego que sabe y entiende todo esto adecuadamente, entonces encuentra para él un lenguaje común entre él y su maestro. Es decir, el lenguaje de las ramas. Este es el lenguaje de las ramas, que es el método que usan los jajamín, los maestros, para explicar el conocimiento que tienen a los alumnos. Y como este es el lenguaje que existe y que puede hablar el maestro, entonces ese mismo lenguaje puede tener el alumno. Si el alumno no entiende este lenguaje con el que habla el maestro, no puede haber clases. Si tú hablaras un lenguaje distinto al mío, no pudiéramos nosotros pues dar la clase. No fluye la clase, no se enseña y no se aprende. Entonces debemos hablar el mismo lenguaje. El lenguaje que habla de tener el conocimiento para oír al maestro, se llama el lenguaje de las ramas, que es, en primer lugar, conectarse con los mundos superiores, un conocimiento que tiene el alumno en sí, que también tiene el maestro, y como ya los dos están conectados en este nivel, entonces puede darse la enseñanza. ¿Me entiendes? Entonces, el cual en boca del jajam podrá transmitirle los estudios de la sabiduría que son acostumbrados en los mundos espirituales superiores, los cuales recibió de sus maestros, las cuales son su extensión en la sabiduría que encontró por sí mismo, pues ahora tienen un lenguaje común para ambos y lo entienden tanto el uno como el otro. Entonces hay un lenguaje común. Hablar de las verdades del mundo superior usando el lenguaje de este mundo, de esta tierra. Pero la mente, tanto del maestro como del alumno, están en los conceptos de los mundos superiores. Pero el lenguaje que se oye, que se habla, es el lenguaje de esta tierra. Pero lo que se escucha y lo que se entiende son los conceptos de los mundos superiores. Eso es la conexión que debe haber entre el maestro y el alumno para que la clase pueda ser dada.
para que en realidad pueda haber una clase, dice el texto. Sin embargo, en el momento que el discípulo no es sabio y entiende este lenguaje con su mente, en el momento en que el alumno no tiene los alcances del maestro, dice el texto, es decir, el significado de las ramas sobre sus raíces, es comprensible que por sí mismo no tiene la posibilidad de que el maestro le transmita ni una sola palabra de esta sabiduría espiritual. No puede recibir la información. El alumno no puede recibir la información si no tiene el conocimiento. Si no tiene el conocimiento. ¿Está bien? Bueno. Sí. No, todo está bien. Entonces, continuamos. Las cuales son su extensión en la sabiduría que encontró por sí mismo, pues ahora tienen un lenguaje común para ambos y lo entienden tanto el uno como el otro. ¿Está claro? Sí. Y lo entienden tanto el uno como el otro. Estamos hablando del mismo idioma. Sin embargo, en el momento en que el discípulo no es sabio y entiende este lenguaje con su mente, es decir, el significado de las ramas sobre sus raíces, es comprensible que por sí mismo no tiene la posibilidad de que el maestro le transmita ni una sola palabra de esta sabiduría espiritual, y no hay necesidad de comunicarle ni entregarle los escrutinios de la sabiduría, puesto que no tienen un lenguaje común que puedan usar. Y encontramos que se vuelven como mudos, por lo tanto, no hay necesidad de la instrucción de Masé Merkabah, la cual es la sabiduría de la Torah, a menos que él sea sabio y entienda con su propia mente. Mira, este proceso es el mismo proceso que existe siempre entre un maestro y un alumno. Estamos hablando de los conceptos de la Torah. Por eso hablamos de los mundos superiores y lo de este mundo. Sin embargo, así es como se transmite la enseñanza de cualquier nivel y de cualquier tipo. El maestro y el alumno deben ser capaces de entender con su propia mente el tema que se está o está por enseñarse, la materia a la cual van a dedicarse. Tú debes sentirte plenamente capaz de entender lo que está expresando el profesor. Entonces la enseñanza se puede llevar a cabo. ¿Entiendes? Si vieras en la escuela una clase de español, tú debes entender por tu propia mente, cultivado por ti mismo. Y entonces, como hablas el mismo idioma, la misma materia, manejas la misma materia que el profesor, entonces puedes sacar provecho de la enseñanza. Pero si tú por ti mismo no entiendes la materia español, matemáticas, historia, lo que sea, entonces tú no puedes recibir la clase que el profesor está dictando. ¿Entiendes? Y de acuerdo a lo que nos dijo la Mishnah que leíamos, para que tú puedas hacer eso, necesitas el estudio y el conocimiento para adquirir sabiduría. ¿De acuerdo? Para que tú puedas llegar a entender el mismo idioma que habla el profesor, en cualquier aula, en cualquier nivel y en cualquier categoría o tipo. Si tú no te cultivas a ti mismo, no podrás recibir la instrucción del profesor, del maestro. ¿Ya? Es muy importante el estudio y el conocimiento, aumentarlo. La persona que no haga esto va a llegar al fracaso.
en cualquier tipo de enseñanza y en cualquier nivel de enseñanza, estemos hablando de la Torah o estemos hablando de cualquier conocimiento. ¿Está claro? Y aún hay que preguntar, según esto, ¿de dónde los discípulos son sabios a tal punto de conocer las relaciones de la raíz y la rama mediante la emulación acerca de las raíces superiores? La respuesta es que aquí yace la salvación de la persona. Es solamente la ayuda del creador del Boré lo que necesitamos, ya que Él es el que llena de sabiduría y entendimiento a aquellos que se lo merecen y que encuentran misericordia ante sus ojos, para adquirir alcances sublimes, y es imposible ser asistido en esto con la ayuda de carne y sangre ni nada. ¿A qué se debe que un alumno tiene la capacidad para entender de los mundos superiores? ¿A quién se debe? Al Boré. Él decide, dice, que haya gracia y misericordia la persona ante sus ojos, que por eso el individuo recibe del cielo la sabiduría para entender estos temas. ¿Captas? La sabiduría viene del cielo. El aumentar mi conocimiento impide que mi sabiduría disminuya. Del cielo me ha sido dada una sabiduría y yo debo retener esa sabiduría a través del conocimiento, del estudio, de seguir cultivándome, de seguir educándome. ¿Me entiendes? Una persona recibe la capacidad de entender del tema que se hable, la inteligencia, el proceso mental e intelectual, viene del cielo. Aumentar y seguir conservando este proceso que Hashem nos regaló, que es el intelecto, la mente, es a causa nuestra, depende de nosotros. Aumentando el conocimiento, estudiando. En efecto, una vez que obtuvo su misericordia y mereció el alcance sublime, entonces el discípulo está listo para venir y recibir las grandezas de la sabiduría de la Torah de boca del Jajam de la Torah, puesto que ahora tiene junto con él un lenguaje común. ¿Comprendes? De donde el alumno tiene conocimiento de su propia mente, del cielo. Hashem dio a cada uno de nosotros sabiduría, inteligencia. Ahora, ya que tienes tú eso, vamos con el maestro y estamos en oportunidad de aumentar nuestro conocimiento y de abocarnos al estudio. Cualquier tema. Estamos hablando de la Torah. Pero eso exactamente sucede. Es el proceso que sigue nuestra mente. Hashem así nos construyó. Él nos dio la sabiduría. Ahora a nosotros toca, preferentemente ayudado por un maestro, por supuesto, es aumentar nuestro conocimiento y abocarnos a nuestros estudios. Muy bien. Nos vemos para la próxima. Shalom.